Bueno, compartiendo con la segunda parte de nuestro video, vamos a continuar con el ejercicio número 2 propuesto, el mismo que está previsto asimismo de la sumatoria de tres vectores, vector M, N y P. Como en el ejercicio anterior, pues nuestra función principal aquí sería la de encontrar las componentes de cada vector. Para luego poder hacer la sumatoria de dichas componentes y a su vez encontrar el vector solución R de dichas sumatorias, ¿no? Sabiendo que, como habíamos indicado, la mejor forma de hacerlo es utilizando las coordenadas polares, las cuales nos establecen el ángulo de cada vector visto el mismo desde los 0 grados hasta cumplir una vuelta entera conteniendo 360 grados en su magnitud total, ¿no? Como está visto aquí, nuestro vector M no reviste de dificultad, puesto que está señalado desde los 0 grados en adelante, está señalado su condición total en sentidos contrarios a las manecillas de reloj. Su ángulo polar sigue siendo de 60 grados, ¿verdad? Si nos vamos al siguiente vector, nuestro vector N, nos fijamos que este de aquí, la ruta o los grados que nos indican viene desde el eje vertical, el eje horizontal X, perdón, 35 grados, ¿no? Pero debemos nosotros de manifestar que si conocemos acá tenemos 180 grados, al restar 35 grados, pues obviamente nos vamos a quedar con 145, ¿sí? 145 grados, ¿sí? Es decir, desde los 0 grados hasta nuestro vector N tenemos 145 grados, más los 35 señalados acá, pues obviamente completamos los 180 grados. Y por último nuestro último vector P, desde el origen 0 grados hasta su dirección completa, si conocemos que en la línea vertical tenemos 270 grados, a esto tendríamos que añadirle los 47 grados más que señala la ruta o el ángulo de este vector y obtenemos 315 grados, es decir, nuestro vector P tiene la coordenada polar, con su coordenada polar un ángulo de 315 grados. Entonces son con estos tres ángulos que nosotros vamos a poder trabajar descomponiendo cada vector como ya se había indicado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a proceder con el primer vector, nuestro vector M, ¿sí? Que tiene una magnitud de 80 kilómetros y un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Nuestro vector M que tiene una magnitud de 80 kilómetros y un ángulo de 60 grados. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Descomponemos entonces nuestro vector M en sus componentes mx, ¿sí? Y mi, tal como se había descrito con el vector anterior. Tendríamos que multiplicar en este caso para la componente mx los 80 kilómetros, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, por el coseno de, en este caso, 60 grados, ¿sí? Y lo mismo para encontrar mi, ¿verdad? La determinante en i, mismo tendríamos que multiplicar los 80 kilómetros por el seno, ¿sí? Por el seno de 60 grados.
hacemos esta multiplicación minuciosamente utilizando nuestras calculadoras respectivas y procedemos a encontrar los dos resultados, las dos componentes del vector m, tanto en el eje x como en el eje y. ¿Sí? Entonces es 80 por coseno de 60, 80 por coseno de 60, aquí está. Obtenemos una cantidad exacta de 40, ¿sí? 40 kilómetros es una cantidad exacta cerrada en el eje x. Multiplicamos 80 por el seno de 60, 80 por seno de 60, de la misma manera, y encontramos que corresponde a 69.28, 69.28 kilómetros. 59.28 kilómetros. ¿Sí? Estos resultados los vamos a ir guardando a la par, ¿no? Como lo habíamos hecho anteriormente. Y también vamos a ir utilizando la herramienta tecnológica, la calculadora de vectores. Vamos a ir corroborando que esos resultados también sean los adecuados. Les había indicado también que siempre que exista la posibilidad de trabajar con herramientas tecnológicas que nos faciliten eh, la puesta en marcha de algunos ejercicios, pues es mejor hacerlo así, ¿no? Entonces vamos a guardar estas cantidades de aquí. Muy bien, componente x en m correspondía a 40 kilómetros y el componente y en m correspondía a 69.28 kilómetros. ¿Sí? O sea, de paso lo vamos a ver acá en nuestra calculadora. Tenemos un vector de 80 kilómetros con un ángulo de 60. Aquí obtenemos el componente x, nos da 40, y el componente y nos da 69.28, exactamente lo que habíamos descrito hace unos instantes, ¿no? Vamos a aprovechar aquí mismo en nuestra pizarra online interactiva y vamos a encontrar las componentes del vector n, sabiendo que este vector n, ¿sí?, tiene una magnitud de 70 kilómetros, ¿sí?, y un ángulo de 145 grados. 70 kilómetros y 145 grados. Establecemos sus magnitudes, 70 kilómetros, perfecto, y un ángulo polar de 145 grados. Muy bien, aquí tenemos nuestro vector, ¿sí? Entonces hacemos el cálculo respectivo para, para también ese vector y encontramos las componentes en nx y en n, y sabiendo que en nx sería igual a los 70 kilómetros que multiplica, ¿verdad?, al coseno de 145 grados, y que en la componente y, asimismo, 70 kilómetros que multiplica al seno de 145 grados. ¿Sí? Entonces, utilizando nuestra calculadora de manera correcta, vamos a poder encontrar estas dos componentes, ¿verdad? 70 kilómetros por el coseno de 145, 70
por coseno de 145 y obtenemos una magnitud de menos 57,34 menos 57,34 kilómetros. ¿Sí? Cantidad negativa, obviamente, porque como estamos viendo en el eje X, ¿sí? En el eje X el vector está en su parte negativa, en menos X. Aquí tenemos, esto representa NX. ¿Sí? Todo este tamaño de aquí, toda esta magnitud de aquí representa NX y en el eje de las X se encuentra en su parte negativa, por eso la cantidad negativa. Vamos a ver que en Y sigue siendo positivo. Como en efecto, si multiplicamos 70 por el seno de 145, 70 por seno de 145, y obtenemos 40,15, ¿verdad? 40,15 kilómetros. ¿Sí? De la misma manera guardamos esas dos cantidades, nx menos 57,34 y guardamos n sub i como 40,15. Muy bien. Vamos a hacer la comprobación con nuestra calculadora de vectores. 70 kilómetros con un ángulo de 145 grados. 70 kilómetros y un ángulo de 145 grados y es lo que obtenemos. Aquí en la gráfica estamos viendo cómo sumar el vector m que corresponde al vector de color rojo con n que corresponde al vector azul. Obtenemos esta sumatoria parcial, no es la definitiva, pero lo que nos interesa en este momento es sus componentes x, menos 57,34, estamos corroborándola acá, y 40,15, que también la estamos corroborando acá. ¿Sí? Nos faltaría solo por encontrar las componentes en el vector p, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, sabiendo que nuestro vector p sus medidas son 65 kilómetros y un ángulo de 315 grados, un ángulo polar. 65 kilómetros y un ángulo polar de, muy bien, 315 grados. Ya habíamos establecido el porqué de esta cantidad, los 315 grados. ¿Sí? Entonces, asimismo trabajamos en el vector P, tratamos de encontrar sus componentes, tanto P en X como P en Y, al multiplicar siempre el valor de la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿no es así? Y para la componente en Y, de la misma forma, proceder a multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo del vector, en este caso 315 grados. Entonces no es otra cosa que utilizando bien vuestras calculadoras puedan ustedes hallar esos dos valores requeridos. 65 kilómetros por el coseno de 315, 65 kilómetros por coseno de 315, ¿sí? Y obtenemos 45,96.
45,96 kilómetros. Vamos ahora a la componente I, 65 kilómetros por el seno de 315. 65 kilómetros por el seno de 315 y obtenemos menos 45,96. Menos 45,96. En este caso, como estamos viendo, la componente en Y es la que resulta negativa y en X positiva, ¿verdad? Aquí podemos determinar a través de la gráfica, aquí, ¿verdad? Entonces, la componente en X, que es la que vemos acá, está en el eje, en la parte positiva del eje X, y en el eje de la Y, como estamos viendo, está en la parte negativa, ¿sí? Corroboramos esta información mediante la calculadora de vectores, 65 kilómetros, 315 grados. Aumentamos 65 kilómetros y 315 grados. ¿Sí? Obtenemos esto, 45,96 para la componente X y menos 45,96 para la componente Y, ¿verdad? Entonces, si se quiere, también podemos guardar estos valores acá, tanto para X, 45,96 kilómetros, y en Y, menos 45,96. Aquí están los dos valores que hemos guardado por el momento y vamos a proceder ahora sí a calcular la magnitud del vector resultante. Nuevamente, sabiendo que la magnitud del vector resultante correspondería a la sumatoria de todas las componentes en X elevadas al cuadrado más la sumatoria de todas las componentes en Y elevadas al cuadrado. Entonces, para ello, como vimos en el ejemplo anterior, tendríamos que encontrar la sumatoria de todas las componentes X y la sumatoria de todas las componentes en Y, ¿no? Siendo justos y yendo por orden, tendríamos que, en este caso, sumar todas las componentes del vector M en X, del vector N en X y del vector P en X. Asimismo, por contraparte, también tendríamos que encontrar las sumatorias de la componente Y en el vector M, en el vector N y en el vector P. ¿No es así? Sabiendo que lo que habíamos guardado hace un momento, la información, la componente X en M es 40, ¿sí? 40 kilómetros, obviamente en N es menos 57,34, menos 57,34, y lo último en P, 45,96, 45,96 kilómetros, ¿sí? Tendríamos que hacer la sumatoria de todas estas cantidades en Y. En cambio tenemos 69,28 para la componente del vector M, 69,28 kilómetros. En N tenemos 40,15. 40,15 kilómetros. Y por último, en Y teníamos menos 45,96. Menos 45,96 kilómetros. Sumatoria total de todo esto
40 menos 57.34. 40 menos 57.34 más 45.96 más 45.96 y obtenemos 28.62 28.62 kilómetros. Esto serían las componentes en X, ¿no? Llamémoslas Fx. Las componentes en Y, 69.28, 69.28 para un momento, ¿sí? Más 40,15 más 40.15 menos 49.96 menos 49.96 y obtenemos 59,47 59,47 obviamente kilómetros. Esto sería la sumatoria de las componentes Y, que es las que vamos a reemplazar acá en la fórmula para poder encontrar la magnitud del vector resultante. Entonces indicamos que nuestro vector resultante es igual a raíz de, ¿sí?, la componente en X 28.62 kilómetros, estos elevados al cuadrado, más la componente en Y 59,47 también kilómetros, elevados estos al cuadrado, y vamos a obtener las siguientes cantidades: 28.62 tenemos 819.10, podríamos dejarlo 819.1, 819,1 kilómetros cuadrados. No se olviden que kilómetros al elevarlo al cuadrado también se eleva, ¿no? 59.47 elevado al cuadrado, 59.47 elevado a este cuadrado y obtenemos 3.536.38. 3.536,38 kilómetros cuadrados. ¿Sí? 3.536.68. Aquí luego me disculpen, .68. Muy bien, pues hacemos la sumatoria de estas dos cantidades: 819.1 más 3.536.68, 3.536.68, ¿sí? Y obtenemos la cantidad de 4.355. Seguimos con raíz, 4.355.78 kilómetros cuadrados.
¿verdad? Y ya para casi finalizar, sacamos raíz a esa cantidad, raíz de 43.4.355.78 y obtenemos la cantidad de 65.99, que si se quiere podríamos redondearlo a 66, 69.63, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, vamos a determinar un pequeño error. Se supone que debería salir aquí 69.63, la magnitud del vector. La magnitud del vector, corroboramos los datos, 45, 57. Aquí tenemos un pequeño error. Aquí 45 menos 57. 50, 57, 74, 45, 96. Muy bien. 69, 28, 40, 15 y menos 45, 96. Aquí está el error. 45, 96. Había anotado como 49, 96. Disculpando el pequeño error aquí. Aquí. No era 49, 96 como tenía escrito, sino 45, 96. Incluso lo corroboramos acá. Menos 45, 96. Entonces solamente es cuestión de corregir este pequeño error. Menos 45, 96, que obviamente la sumatoria va a cambiar. 69, 28. Vamos todos 69.28. ¿Sí? Más 40, 15. Y menos 45, 96. Aquí está. 63, 47, 69, 28, 40, 15, 45, 96. Obtenemos 63,47. Vamos a modificar estos datos desde acá. 63,47. De una vez establecemos 63,47. Lo mismo tendríamos que hacer acá. ¿Sí? Y obviamente toda la parte que hicimos en el cálculo utilizando la sumatoria de las componentes y era donde teníamos el pequeño error, un error al momento de transcribir los valores, ¿verdad? Entonces tendríamos 63,47 y 63,47, 63.47. Al elevar este valor al cuadrado tendríamos 4028.44. 4028,44. Y al sumar esa cantidad con 819.1, ¿verdad? 4028.44 al sumarlo con 819.1, 819.1, obtenemos 4847.
4.847 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ya esta cantidad es la que tendríamos que sacarle su respectiva raíz de 4.847.54 y obtenemos 69.62. 69.62, 63 redondeándolo, ¿no? Redondeándolo, 69.63, viene redondeando 69.63, ¿sí? 69.63. Esta es la magnitud de nuestro vector, ¿verdad? La magnitud. ¿Qué faltaría por encontrar? Faltaría por encontrar el valor del ángulo para detener la respuesta definitiva, ¿sí? Y la magnitud del vector, la medida del ángulo del vector, la vamos a encontrar utilizando la función trigonométrica tangente. Definimos entonces que tangente de nuestro ángulo, ¿verdad? Tangente del ángulo va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes y sobre la sumatoria de todas las componentes en X. Es decir, tangente de nuestro ángulo va a quedar establecido como 63,47, ¿verdad? 63,47 kilómetros dividido para 28.62 kilómetros, 28.62 kilómetros. En esta partecita, al ser una división, podríamos suprimir kilómetros y solamente quedarnos con las cantidades exactas, ¿no? Que ya les había explicado. Si queremos encontrar el valor del ángulo, nos quedaría que nuestro ángulo es igual a la división aquella, 63.47 sobre 28.62, ¿verdad? Por la inversa de la tangente, por tangente a la menos 1, ¿sí? Que todo eso en la calculadora ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a borrar contenido, sacamos la función tangente, la inversa de la tangente de 63.47 dividido para 28.62. 28.62 y obtenemos un ángulo de 65.72 grados. Un ángulo de 65, aquí está el ángulo, 65.73, que obviamente resulta de redondear 72.73, ¿no? 65.73 grados, 65.73 grados, es lo que hemos obtenido acá. Que vaya la corroboración, vamos a volver a escribirlo ya en la parte de acá, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a escribir un poco más acá para que no interfiera con nuestra respuesta. Los 65.73 grados, acá la dejamos, ¿verdad? ¿Sí? Y es la misma cantidad que vamos a tener que ubicar en nuestra respuesta final, ¿sí? Esto de aquí sería nuestra respuesta final, lo que hemos obtenido de la sumatoria de estos tres vectores planteados desde un inicio, ¿sí? La sumatoria de
Su vector R tiene una magnitud de 69.63. Aquí lo podemos apreciar. Nuestro vector R es el que está de azul oscuro, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro vector M en rojo, N en azul claro y P en color verde. ¿Sí? Estos son los tres vectores. Esto podría llamarse un método gráfico de polígono cerrado, la gráfica de un vector a continuación de otro, y el vector resultante R, el que va desde el plano cartesiano del punto original del plano cartesiano hasta el extremo del último vector. Aquí está nuestro vector R, que tiene, insisto, una magnitud de 69.63 kilómetros y un ángulo de 65,73 grados. Aquí el ángulo desde el punto 0 hasta el vector color azul oscuro, 65,73 grados. Y esta era la respuesta requerida sobre nuestro ejercicio planteado.